Hola, soy Felisa Monroy y esto es Bailo, Dudo y Luego Existo. Un podcast dedicado a bailarines, maestros y apasionados del arte que buscan romper el molde. Aquí pensamos, reflexionamos y cuestionamos todo lo que pasa alrededor de la danza en nuestro país. Si crees que la danza se hace sin razón, tal vez este podcast te parezca irreverente. Hola, bienvenidos a Bailo, Dudo y Luego Existo. Este es nuestro episodio número 19. Existe una idea que pesa bastante sobre los hombros de los artistas, de los bailarines. Si te dedicas al arte, eres un ser súper creativo. Debes de tener muchísimas ideas brillantes, una vida de excentricismos, locura, colores, formas. Nunca se te acaban los temas, ni las coreografías, ni los pasos. Es más, seguramente, hasta cuando estás en el cajero automático, estás creando, estás con ganas de bailar. ¿A quién no le ha pasado que escucha eso? Pero la realidad es otra. Si bien nuestra sensibilidad como artistas es diferente y nuestra creatividad se encuentra más susceptible a los estímulos del mundo exterior, hay momentos o incluso temporadas en los que atravesamos una sequía de ideas. La creatividad simplemente se esfuma. Pero el entorno social nos presiona de alguna manera, ya que existe el estereotipo y la expectativa de que todos los artistas somos en todo momento creativos. Justo recordando las palabras de Michelle en nuestro episodio anterior. Esta idea falsa que se ha construido a nuestro alrededor y que, no me dejarán mentir, se vuelve un agobio cuando el bailarín está en una crisis de inspiración. Por lo que hoy vamos a desmentir los mitos sobre la creatividad. Y por eso trajimos de nuevo a este espacio a mi querida Andrea Holguín, quien es una experta en el tema, pues actualmente está impartiendo cursos y masterclass sobre la creatividad aplicada. Ella está estudiando en este momento, aparte de que es bailarina profesional de danza contemporánea, en este momento está en Barcelona, estudiando una máster de educación interdisciplinaria de las artes. Me encanta tenerla de regreso en estos micrófonos de Bailo, Dudo y Luego Existo, y sobre todo para compartir con alguien que ha estudiado profundamente el tema de la creatividad. De la mano creo que nos va a llevar muy bien para quitarle todo este mito y toda esta nube negra que está arriba de la creatividad. Así que, Andrea, muchísimas gracias, amiga. Gracias por estar de nuevo en este espacio. ¿Qué tal? Hola, muchísimas gracias por la invitación de regreso. Este es un espacio que a mí me fascina. Yo soy espectadora fan también, número uno, ya lo sabes. Me encanta siempre todo lo que compartes, toda la información. Eh, Muchísimas gracias de nuevo por la invitación de estar aquí y bueno, pues vamos a darle a desmentir estas creencias, que es lo que más me gusta hacer. Sí, porque creo que muchos de las personas que nos escuchan, ya sean coreógrafos, estudiantes, ejecutantes, siempre pasamos por este bache, ¿no? O sea, en el área en el que te desarrolles, ¿no? O sea, creen que como que se den maceta, ¿no? Esto y la realidad es que no. Entonces, por eso queremos que tú nos expliques todo lo que existe alrededor de la creatividad. Y por eso quiero empezar por definir qué es la creatividad. Va. Bueno, a mí esta palabra me encanta porque siento que todos sabemos qué es, pero no sabe qué es. O sea, Exacto. todos tenemos una idea de lo que es la creatividad, pero en realidad si tienes que definirla, es complejo porque lo que haces es utilizar ejemplos, pero no la definición de qué es lo que sucede a través de esos ejemplos, ¿no? Una de las definiciones a las que he llegado, que a mi parecer describen más qué es lo que sucede con la creatividad, es que es la capacidad de asociar distintos conocimientos, de conectar información, ya sea para resolver una situación, ya sea para generar un producto, ya sea para resolver un problema o
en general es aplicable a todo lo que vamos resolviendo y haciendo en la vida, ¿no? Eso es lo que nos hace, para empezar, personas creativas, creadoras a todos, porque conforme vamos creciendo, nuestro campo de aprendizaje y de información va aumentando y es lo que nos ayuda a ir atravesando la vida con mayor facilidad de solución. Y eso es pura creatividad. La evolución humana en sí ha sido creatividad misma. Bueno, creo que a todos nos ha quedado mucho más claro. Y sí, lo que dices es muy cierto. Todo el mundo podemos poner ejemplos, pero cuando ya lo tienes que aterrizar, es lo complejo, ¿no? Porque en realidad creo que, y es lo que me lleva a la siguiente pregunta, que muchos pensarían que es algo divino, ¿no? O sea, es algo así como que te tocó en la repartición o no te tocó, ¿no? O sea, se tiene esta idea. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que la creatividad es digna de estudio y me gustaría que nos contaras cómo es que la creatividad se vuelve estudiable. ¿A quién se le ocurrió la idea de que la creatividad tenía este valor de estar en los libros como lo está la medicina, la ingeniería, la aritmética, ¿no? O sea, ¿quién fue la mente brillante que dijo la creatividad se tiene que estudiar, se tiene que conceptualizar y tiene toda una estructura porque la tiene, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras sobre eso. Claro, por supuesto. A mí esto también, a ver, es algo que incluso yo también pensaba, ¿no? O sea, ha sido un camino de descubrimiento entender que la creatividad es algo que no es el toque divino, ¿no? De las musas y que es lo que entendemos todos y por eso precisamente nosotros mismos a veces nos etiquetamos como no soy creativo porque no me tocó, ¿no? Yo estaba formado en otra fila, en otros atributos y a mí no me tocó la creatividad. Pero entendiendo que la creatividad pues es la asociación de conocimientos diversos, llega un punto en el que se empieza a estudiar precisamente el cómo desarrollarla, de dónde viene, qué la genera y todo esto, ¿no? Ese punto de, como de quiebre fue más o menos en 1983. Ahora, para llegar a este punto, ahora me voy hacia atrás un poquito antes de abordar hacia enfrente. ¿Qué es lo que pasaba con la creatividad? Bueno, esta creencia a través de la cultura griega y la romana, que específicamente ellos creían que era una deidad, que venía y te hablaba, te inspiraba y entonces podías generar como artista grandes obras maestras, incluso muchas veces el artista ni siquiera era responsable de su propia obra maestra, sino de esta musa que llegaba y le hablaba, ¿no? Entonces había una responsabilidad compartida de todo lo que se creaba. Conforme van avanzando los años y el tiempo, se empieza a estudiar más científicamente de qué es lo que sucede, pero no en sí como el concepto de creatividad misma, sino a través de la psicología cognitiva, ¿no? De ir entendiendo cómo es que el cerebro va funcionando, por qué hay personalidades que tienden a tener más resolución o a tener más expresión artística o etcétera. Entonces es a través del estudio de las distintas características de los humanos que empieza a enfocarse y a encontrarse en la palabra creatividad. Padres de esta investigación es inclusive el filósofo Sigmund Freud, que es uno que se mete a estudiar el cerebro precisamente y a cuestionar cómo es que funciona la personalidad humana, ¿no? Gestalt fue otro de los investigadores que empieza a descifrar que no es algo innato, que no es algo con lo que naciste o con lo que ya no naciste, ¿no? Y entonces a partir de estas personas empieza a desarrollarse más una investigación. Claro que es bastante nueva, ¿eh? O sea, estamos hablando de que la creatividad es un campo de estudio a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, realmente, o sea, del tiempo que tiene la humanidad existiendo, a que le pusiéramos el ojo a entender cómo funciona la creatividad, es súper nuevo, es súper nuevo y claro que por eso también hay mucho desconocimiento y ambigüedad en el tema, ¿no? O sea, yo misma es algo que he vivido, el campo de investigación de esta área ha sido un descubrimiento fascinante para mí también.
y precisamente esto me lleva, ¿no? A quererlo compartir, o sea, Ujú. sí. Claro, y ahí viene la siguiente pregunta, que es ¿de dónde surge esta necesidad de Andrea de crear un taller sobre la creatividad? ¿No? Que pareciera que los artistas o que los diseñadores o que los pintores no necesitan, pero sí lo necesitamos, ¿no? Entonces, de dónde surge esta necesidad? Cómo es que llega a tu mente? Voy a crear un taller de creatividad. Claro. Fue una reflexión que voy a intentar resumir, ya sabes, historia larga, corta. Eh, en una asignatura del máster me preguntaron cuál sería mi proyecto perfecto, qué me encantaría hacer. Y entonces yo dije, bueno, me encantaría crear un centro de creación, ya sabes, para que la gente vaya, se divierta, tire pintura a las paredes, la poesía, o sea, un centro creativo gigante, imagínate, sería fascinante. Y lo pensé, pero la gente no va a ir. No va a ir porque no se tiene el hábito de explorar la propia creatividad. Y es un hábito que se tiene que educar y se tiene que forjar. Es un hábito que tiene su aprendizaje y su ejecución. O sea, no es algo precisamente con lo que naciste o no naciste. Entonces, como tenemos que desarrollarlo, se desarrolla a través de los hábitos y eso también nos ayuda a fortalecerla, a utilizarla en nuestro día a día. Yo pongo mucho de ejemplo el cine, por ejemplo, que el cine es algo a lo que tendemos a ir desde pequeños y entonces es muy normal que como adulto te vayas el fin de semana al cine. Yo creo que un poco sucede con las actividades creativas y el arte. Si lo tuviste habituado desde pequeño, como adulto vas a ejercerlo porque lo conoces. No puedes hacer, te va a costar mucho trabajo hacer algo que no conoces, ¿no? Entonces, un poco cuando yo pensé en este centro creativo, yo dije, bueno, me tengo que regresar a ayudar a formar adultos que van a querer ir a este centro, ¿no? Y especialmente mi investigación se centra en los adultos por la falta de formación que hay en este público, ¿no? Porque por lo general está todo dedicado hacia los niños, hacia la infancia, hacia los adolescentes inclusive, pero el adulto creativo es súper importante, porque uno de los datos que más me ha gustado descubrir en esta investigación es que el adulto es más creativo que un niño. Porque de nuevo, si recordamos que la creatividad es la capacidad de asociar conocimientos para resolver, pues un adulto tiene más años, tiene más vida, tiene más experiencia. Lo único que es diferente es que el niño tiene menos miedo. Entonces es más arriesgado intentar cosas. Entonces aquí hay un trabajo que pues tenemos que llevar a cabo los adultos. Creo que es muy interesante y lo que dices sobre regresar, ¿no? Como a reeducar al adulto, o sea, desde quitarte esta traba mental del no soy creativo, ¿cómo voy a ir a aventar pintura? O sea, porque desgraciadamente el adulto a veces se siente ridículo, ¿no? Digámoslo así porque es la verdad. Entonces, como encontrar este punto, que bueno, más adelante lo vamos a ver, de cómo aceptar vivir la creatividad te libera, ¿no? Te libera del peso de, es que yo no puedo, es que yo por eso no voy, es que yo cómo voy a aprender eso, es que, ¿qué van a pensar de mí? Es que eso para los niños, pero lo acabas de decir, ¿no? O sea, los niños, o sea, la gran diferencia es que el niño no tiene miedo, pero el adulto tiene toda esta vida detrás, buenas y malas experiencias que justo van a enriquecer su creatividad. No solamente es cuestión de reeducar y creo que la labor que haces a través de este programa con los adultos es impresionante y lo digo y se los recomiendo ampliamente porque yo ya tomé la masterclass, ahorita más adelante vamos a hablar de eso, pero de verdad todos tienen que tomarla, o sea, no saben, yo estaba en un bache de creación a lo que yo me dedico y en esas 2 horas salió porque salió, o sea, y ni siquiera fue como forzado, ni que yo pensara, ay no, voy a terminar ese proyecto en la masterclass de Andrea, no, o sea, simplemente nos vas llevando de una manera que
que te da paz, como que cuando pones todos estos conocimientos que nos brindas y vas estructurando y ya tienes en mente un proyecto, te da paz saber que eres capaz de lograrlo. Y creo que eso es lo más bonito, ¿no? de esta masterclass, ¿no? Esta paz que dices, sí lo puedo hacer. Simplemente necesitaba la ayuda de alguien como tú que ha estudiado a fondo esto para poderlo lograr, ¿no? Entonces, de verdad, todos los que nos estén escuchando, no se pierdan la masterclass y el taller que viene próximamente porque es un deleite. Van a salir fascinados de esto. Bueno, vamos a seguir con este doble filo de el artista supercreativo contra la persona normal que no se considera creativa. Porque es eso, ¿no? O sea, todos los artistas creen que somos creativos y los que no sé, el que se dedique a la contabilidad, no, ese no es creativo. ¿Qué pasa con esas personas que no se consideran creativas? ¿O qué pasa con el artista que por ser artista cree que de verdad es creativo? Cuando probablemente no. Claro. Sí, a ver, aquí hay dos cosas importantes como a mencionar. La sensibilidad no necesariamente va de la mano con la creatividad, ¿no? Una cosa es que podamos ser muy sensibles y perceptivos, como en el caso de los artistas, pero la creatividad se vale de otro tipo de desarrollo. Se vale, por ejemplo, para desarrollar una personalidad creadora necesitas tener muchos hábitos, ser muy disciplinado en tu organización también. La creatividad no es nomás imaginar, eso es lo que a muchos artistas nos sucede a veces, que creemos que por imaginar muchas cosas se es muy creativo, pero en realidad yo diría se es muy tivo, ¿no? Porque ahí te voy. No, sí, La parte del crea. Nada. Es correcto. La parte del crea es la... Tivo. Es muy tivo, sí, porque justo eso, la parte del crea es la parte que aterriza, la que lleva a cabo, ¿no? Que es algo que vemos durante la masterclass, la inteligencia generadora y la inteligencia ejecutiva. Una imagina y la otra aterriza. Entonces, yo precisamente un juego de palabras que me gusta hacer es crea actividad. O sea, que no es nomás pensar e imaginar, que la imaginación es muy, muy importante para volverse creativo, pero de imaginar no se materializan las cosas, ¿no? Entonces, para pensar en qué haces, necesitas toda esta gestión y aprendizaje para poder llevar a cabo tus ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le sucede a muchos artistas? Pues se quedan en el tivo, se quedan en la inteligencia generadora, en la imaginación y todo esto, y yo conozco muy buenos bailarines que no precisamente son coreógrafos, los conocemos, o sea, yo también conozco muchísimos artistas plásticos que tienen una asombrosa manera de llevar a cabo materia, pero que no se les ocurre a lo mejor cosas propias, ¿no? Entonces, que eso tiene que ver más como tú lo dijiste ahorita, con saberte, para empezar, que tienes la capacidad de. La creatividad está muy ligada a la autoestima. Saber que somos capaces de crear algo desde nosotros mismos, de nuestras ideas, llevarlas a cabo, es algo que es valiosísimo en nuestro día a día. Y hablo desde cualquier cosa, desde hacer un regalo, desde dibujar algo, desde hacerte el desayuno, desde vestirte, que todas esas son expresiones creativas. ¿Qué sucede contra un artista mega creativo contra una persona que no soy creativa? Pues es el estereotipo que más comúnmente hemos conocido, ¿no? Yo, persona que no se dedica al arte, pues no hago nada de ese campo, ni asisto, ni nada, pues porque yo no lo necesito, yo no soy artista, yo no soy creativo, ¿no? Sin embargo, la creatividad es algo que te permea tu día a día, o sea, que te permea y que te hace vivir con un poquitito más de sabor, digo yo, ¿no? O sea, porque lo que hace es amplificar tus sentidos, tu percepción se amplifica también, entonces la manera en la que ves la vida, en la que caminas por la vida, se cambia, es muy diferente a partir de que empiezas a aceptarte como alguien creativo.
pero no de la creatividad esta de la musa ni de la que genera un producto. La creatividad es hacer las cosas y resolverlas. Hablábamos un poco en la masterclass acerca de llevar a cabo un proyecto, pero un proyecto no es una empresa solamente, no es un proyectazo así, una mega coreografía, no, un proyecto es la ropa que te pones hoy, es el corte de pelo que te haces, es el cómo decoras tus agendas, tus libretas. Tu casa es un proyecto. ¿Qué es lo que colocas? ¿Qué colores tiene? ¿Qué objetos cuelgas en la pared? Todo eso se ve como una manifestación creativa de nuestro ser. Oye, me encanta esto y creo que es muy puntual que encuentren esta diferencia entre el que imagina mucho y el que crea. Porque existe, se cree que la creatividad es imaginación, pero tú la acabas, o sea, aquí quitamos el primer mito, ya desenterramos el primero, ¿no? No, el que imagina mucho o tiene estos viajes de no, yo voy a hacer una coreografía donde salen del techo y luego se avientan contra el público y imagínate con un vestido de látex y visteces en la... O sea, sí, es mucha imaginación, ¿no? Te echaste un viaje, pero a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Quiero verlo, o sea, ¿cómo vas a diseñar que salgan del techo y cómo se le van a aventar a la gente y con arneses o con cuerda o con una escalera? O sea, todo esto, ¿no? Y creo que es súper importante lo que has dicho también sobre la sensibilidad, porque lo dije al principio, no porque nuestra sensibilidad como artistas sea mucho más susceptible, quiere decir que eso nos hace creativos. De hecho, me atrevo a decir que existen artistas que no son creativos, ¿no? O sea, que puede haber Por artistas supuesto. con, Sí. a lo mejor con mucha imaginación, con mucha sensibilidad, pero con muy poca acción. Y entonces, ¿qué pasa? Que, pues, se tienen que dedicar a otra cosa porque todo lo que tienen acá no son capaces de aterrizarlo en algo, ¿no? Y entonces Claro. ahí el segundo mito, ¿no? No todo artista, porque te digas artista, porque te creas muy sensible o porque llores mucho con las películas o te enojes mucho, eso no quiere decir que seas un creativo, ¿no? O sea, creo, no sé, ahorita se me viene a la mente estos tatuadores que les cuentas una historia y en nada te hacen así y lo plasman en una imagen, entonces, si justo era eso lo que quería. Y te lo tatúan de una manera magistral en la piel, digo, ahí está la creatividad, ¿no? Este don de las experiencias y también lo que mencionabas, de cómo puedes, no solamente lo que vives tú, cómo observas la vida en general que te hace aterrizarlo de otro modo, ¿no? Porque no nada más es lo que vives tú, es lo que viven los demás y cómo vives a través de lo que viven los demás y lo transportas a tu proyecto, ¿no? A lo que estás haciendo. Entonces, bueno, hemos quitado aquí el primer mito. Muy bien. Ahora, ¿qué nos recomiendas a los artistas en época de sequía? O sea, cuando sabes que tienes este poder creativo, pero que por agobio, cansancio extremo, mental, físico, lesiones, no sé, problemas económicos, no puedes pensar en nada. O sea, simplemente no tienes esta capacidad. ¿Qué podemos hacer para que estas sequías sean menos duras? Ya. Mira, se me ocurren justo tres cosas que son base en toda la investigación de la creatividad. La primera es, entre más límites tengas, más creativo vas a ser, porque tienes que diseñar y resolver con todas las limitantes que tienes enfrente. Y eso es un instructivo fantástico. Te hace sacar unas ideas debajo de la tierra como no se te hubiera ocurrido si hubieses tenido facilidades. Porque la capacidad de selección es algo muy importante en toda la cuestión del proceso creativo, del pensamiento creativo también. Se pueden tener muchas ideas, pero seleccionar las que son correctas es algo clave de una mente creativa. Ahora, la segunda, hay veces que tenemos sequía poética, le digo yo también, ¿no? O sea, como no se me ocurre nada,
necesito hacer una coreografía, no tengo música, no se me ocurren pasos, nada, necesito hacer un vestuario, no se me ocurre nada. Hay una cosa que también es parte de todo este proceso de investigación, que es el punto de incubación. El punto de incubación es dejarte llenar de estímulos, salir a caminar, ver películas, leer libros, ver series, charlar con alguien que sepa más que tú, intercambiar ideas con alguien, es todo lo que sea un estímulo a tus sentidos. ¿Por qué sucede esto? Porque como tú ya tienes una idea que necesita explorarse en tu cabeza, es como si ya tuvieras un radar o una antena prendida, y todo lo que consumas sensitivamente y perceptivamente vas a atravesarlo por ese filtro. Y entonces a lo mejor mientras estás platicando con alguien le comentas tu idea y te da una sugerencia, una idea y dices, claro, así es como lo voy a resolver, ¿no? O estás viendo una película, una serie y de pronto ocurre algo y asocias lo que está ocurriendo con lo que estás pensando, con lo que necesitas resolver, y ahí es lo que se les llaman los eurekas. Eso es lo que se le llama un momento eureka, ¿no? La palabra eureka viene de las soluciones heurísticas, que son precisamente formas de encontrar soluciones no planeadas de algo que sucede en un momento, ¿no? De ahí viene la palabra de eureka. Pero el momento eureka es cuando te cayó un estímulo, un conocimiento, lo asociaste y la idea y por fin hizo clic. Ahí está esto, ¿no? Como que me ahora, suena ahí, no te suena, perdón que te interrumpa, a una sí, amiga, dime. una amiga intensa que tienes que ves series de asesinos seriales y se le ocurren cosas pedagógicas. Lo estaba ocultando, pero ya te descubriste tú solita. Es que la gente que nos escucha tiene que saber que yo tengo una fascinación por las series de asesinos seriales y cuando las veo se me ocurren cuestiones pedagógicas, metodológicas, pero porque para mí tiene muchísimo sentido, pero hasta que las veo digo, claro, ¿cómo? Eso era lo que necesitábamos, ¿no? Entonces sí, justo a mí me ha tocado a las 2 de la mañana decir, Eureka, eso. Eso Método es lo que necesitamos, precisamente. investigación, ¿no? Investigación de campo, análisis, entonces me Sí, encanta, amiga. Continúa con sí, el último el tip último de punto. creatividad. Sí. Entonces, básicamente es abrir oreja y ojos y sentidos, ¿no? Con lo que estaba diciendo en el pasado. Y el último es lo que precisamente trabajamos en la masterclass que ya tomaste tú, ¿no? Que es estrategias de aterrizaje. Ok, ya tengo mis limitantes, ya tengo todo mi pensamiento inspirado, ya tengo todas mis eurecas, todas mis ideas. Ahora, ¿cómo las llevo a cabo? Y para eso necesitamos canales de ejecución, que son precisamente las estrategias para aterrizar, ya sea visibilizar una idea o hacer una lluvia de palabras o estructurar un calendario, un método, una forma, a quién va dirigido, cómo va a ocurrir, de qué manera, qué necesito, qué tengo. Todo eso es necesario para poder aterrizar. La estrategia es el puente a la realidad. O sea, primero necesitas como toda esta incubación y la estrategia es el puente a tu realidad, es lo que materializa precisamente. Entonces, estas tres, o sea, yo creo que son algo clave para poder salir de los bloqueos creativos. Bueno, artistas y no artistas que escuchen esto, yo creo que les va a servir mucho. Me encantó el primer punto, lo que dices de los límites, creo que es muy cierto. Cuando tienes todo en contra es cuando más cosas se te ocurren, ¿no? Y creo que en este caso, y lo mencionabas en la masterclass, ¿no? El mexicano que con esta tecnología de punta, ya sabes, que le amarra, o sea, yo he visto, no sé, mudanzas en un Chevy que llevan refris y camas y el perro y así, ¿no? Pero es realmente con este limitante que dices, ¿qué hago? O sea, me tengo que mudar ahorita y no tengo para contratar una mudanza. Pues aquí le amarro la lavadora, ¿no? Entonces, eso que dices me encanta porque sí, definitivamente creo que entre más limitados parecieran tus recursos, porque en realidad es que parecen, al final te das cuenta que no, o sea, que fue casi una bendición que tuvieras esos recursos tan limitados porque si no, no se te hubiera ocurrido esa grandiosa idea y no la hubieras llevado a cabo, ¿no? Pero creo que entre más
entre más encerrado te ves, más cosas se te ocurren y más capacidad tienes de decir, si puedo, no es tan complicado, ¿no? Entonces me parece impresionante cómo menos te puede dar muchísimo más, ¿no? O sea, esta Sí. restricción, pareciera una restricción, pero a la larga, y ahorita pienso, no sé, en lo que yo trabajaba en la pandemia, de mis talleres, que a mí el mundo se me vino abajo cuando me suspenden todos los talleres presenciales, incursiones en el mundo en línea, que a mí se me hacía lo más difícil del mundo, el no poder estar con las maestras, y ahorita pues llevo todo el año trabajando, tú también lo estás haciendo así, ¿no? Entonces es como cuando el mundo te pone a prueba, salen las mejores cosas, ¿no? Entonces me encanta esto de los límites. Creo que, espero que a muchos les resuene esto de entre más límites, más creativo y más guerrero se vuelve uno, ¿no? O sea, definitivamente. Y aplica todo. O sea, artistas, no artistas, A aplica todo. para la vida, Sí, para sí, la sí. vida. Entre más complicada la tienes, seguramente saldrás muchísimo mejor de ese bache. Ahora, ¿tú crees que la creatividad salva vidas? Sí, definitivo. Bueno, ¿a quién no nos salvó ahora en la pandemia, no? ¿Cuántos negocios no se tuvieron que reestructurar, Uh-huh, repensar, uh-huh. resolver? O sea, ¿cuántas redirecciones de vida hubo, no? O sea, el decir, soluciono o esto me come. O sea, totalmente. Entonces, yo creo que la creatividad es algo que precisamente es lo que pone a prueba nuestra capacidad de supervivencia, ¿no? De solucionar. Solucionar, solucionar, solucionar para salir adelante. Es algo súper clave. Claro, ahora pienso hay un programa actual de los juguetes estos de Lego, lo acabo de ver en las redes, de un joven, no sé, 17 años, que toda la vida ha sido fan de los Legos y ahora está construyendo estas sillas de ruedas para los perritos o los gatitos, se las ha construido de Legos, ¿no? Y dice que, y ahora él se dedica, bueno, Lego tiene una fundación y entonces lo contrató para dar clases y va por las preparatorias y las secundarias enseñándole a la gente cómo de algo de lo que eres fanático, ¿no? De construir Legos, puedes ayudar a animalitos, incluso a otras personas, ¿no? Entonces me parece y lo asocio mucho con lo que dices porque podría parecer que es solo un juego y que no es tan importante, pero si le pones este deseo y puedes ver más allá de simplemente una pieza, entonces resulta que puedes salvar la vida puedes cambiar la vida de un perrito, de un gatito a través de algo que justo fomenta la creatividad, ¿no? Porque ¿qué es lo que el Lego hace? Te da las piezas, pero tú tienes que construir un mundo, ¿no? Con las piezas de Lego. Entonces, definitivamente creo que esto del poder creativo es más allá de lo que podemos considerar lleno de colores o hacer muchas obras de teatro o escribir muchos libros o hacer muchas coreografías. Se trata de algo mucho más profundo, ¿no? Como dices, es la forma en la que solucionas tu día a día, ¿no? Sí, definitivo. Está muy interesante esto, me encanta. Ahora, Me encanta. pienso yo que no solo de alegría y felicidad se alimenta la creatividad. Lo mencionabas al principio en específico con los adultos. Un adulto tiene más experiencia y tiene más vida. Y en esas experiencias hay muy buenas y hay otras no tan buenas. Entonces, quisiera saber si también este lado de sombra, este lado agridulce, alimenta tu creatividad, igual que lo hace en los momentos felices, que ver el arco iris, que ver la lluvia hermosa caer. ¿También la sombra puede alimentar la creatividad? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que si hablamos que todo lo que vivimos nos da experiencia, entonces es parte fundamental, porque de nuevo, si no vivimos límites, si no vivimos obscuridad, no buscamos solución a lo que tenemos enfrente, ¿no? Muchas de las grandes ideas han sido causadas por precisamente, no sé, pienso en el diseño de extremidades biónicas, ¿no? O sea, gente que pierde extremidades. Uh-huh. Pienso en cinturones de seguridad.
¿cuánta gente tuvo que morir para poder inventar un cinturón de seguridad, comprobarlo, pensarlo y tal? O sea, Claro. yo creo que todo lo que nos sucede son viñetas de aprendizaje, tanto lo que nos parece negativo como lo que nos parece positivo, porque eso de que sea bueno o malo, pues ya es muy subjetivo dependiendo la vida de quién y cómo lo veamos, ¿no? Claro. Una cosa que pues tú y yo ya hemos charlado es el lado apocalíptico de la creatividad, ¿no? Que ay, me encanta este término porque es que para todos los que se consideren que no son creativos, esa es la viva prueba de que sí lo son. O sea, ¿cuántas veces no han imaginado y creado en su cabeza escenarios en los que, así como decimos nosotras, lo pierden todo y terminan viviendo debajo de un puente? O sea, entonces a todos nos ha pasado que Sí. por una cosita, por un pensamiento, ya estamos generando imaginarios de miedo, de engaño, de fracaso, de apocalipsis, de pérdida, y todo eso es tu creatividad. Todo eso es tu creatividad trabajando para el otro lado. Exacto, O sea, lo que tienes que hacer es utilizar esa energía creativa y en lugar de preocuparte y crear escenarios que no existen, crear escenarios que sí quieras que existan, ¿no? Pero muchas veces para entender cuáles son nuestros escenarios que sí quieres que existan, necesitamos esos otros. ¿Te acuerdas de la dinámica de la estrategia por contraste? Sabiendo lo que no quiero, puedo lograr lo que sí quiero. Entonces, definitivamente yo creo que el lado oscuro y apocalíptico de la creatividad es fundamental para poder seguir caminando en ese camino. Claro, y ahora pienso, no sé, en todos, no sé, en Ana Frank, por ejemplo, ¿no? O sea, que si no hubiera estado en ese momento terrible, en la guerra, probablemente no hubiera escrito y no hubiera tenido el impacto que hasta el día de hoy siguen teniendo sus letras, ¿no? Y que se volvió como un parteaguas en la manera en la que las personas llevan un diario, a pesar de que no eran como los mejores momentos, pero la salvó a ella y me atrevo a decir que de ahí mucha gente se atrevió a escribir justo de esta experiencia, a lo mejor no tan grata, encuentras maneras de solucionar tu día a día, ¿no? Entonces, y bueno, y si le escarbamos a los grandes artistas, creo que la mayoría han creado en medio de una tragedia, ¿no? Personal, humana, o sea, tanto bailarines como músicos, ahí está Beethoven en medio de la sordera, o sea, creo que sí, la tragedia ha dado también muy buenas creaciones al mundo del arte, ¿no? En este caso, ¿no? Y como dices tú, el cinturón de seguridad, bueno, no nos vayamos más lejos, si no vivimos esta pandemia, a nadie se le ocurre el uso de los cubrebocas, la sana distancia, que nos ha beneficiado en muchos aspectos, la vacuna y todo esto, pero tiene que ser en medio de una tragedia, cuando estás justo con el agua al cuello, ¿no? O ya te rebasó, ya nos rebasó, ¿no? Cuando tienes que solucionar algo. Sí, y no hay de otra, o sea, o solucionas, porque no tenemos otra opción, ¿no? Ahora, ¿tienes algunas sugerencias o favoritos en cuanto a bibliografía, series, música, para tener como esta creatividad más nutrida? Porque justo ya, bueno, lo hemos hablado tú y yo, lo compartiste también en la máster, hay que tener conciencia de con lo que te alimentas, con lo que alimentas tus sentidos, ¿no? Porque justo de ahí se alimenta tu creatividad y tu ser, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Entonces, ¿tienes, no sé, cosas favoritas que te guste para nutrir tu creatividad? Sí, yo soy muy fan, por ejemplo, de ver esta serie de Chef's Table en Netflix, por ejemplo. Hay otra buenísima que se llama Abstract, hay otra que se llama Casas Extraordinarias. En realidad, puedes ver mucho contenido en la plataforma en la que desees, que sean expresiones creadas por arquitectos, diseñadores, bailarines, todo lo que sea una expresión creativa te va a alimentar. O sea, todo.
Soy súper fanática de las charlas TED, que te puedes meter a tedtalks.com y poner ahí creatividad y te van a salir un montón que son fantásticas. Puedes entrar al buscador y buscar blogs de creatividad también, y con el que más tú conectes. Creo que va a depender mucho de la personalidad de cada quien, cómo buscar estos inputs, ¿no? O sea, cómo hacer eso. A mí me gusta mucho leer poesía cuando siento que necesito inspiración, por ejemplo, entonces me pongo a buscar en Instagram o a buscar en autores, o me voy a la librería o como esto, ¿no? Pero definitivamente accionar a buscar es lo que va a ponerte en el camino de inspirarte, de automotivarte. Claro, y ahora pienso justo cuando estaba escribiendo esta entrevista, un conocido que es músico en Instagram subió una historia que estaba tomando un vino y había ido por unos mejillones, algo así de comida. Y puso, porque los artistas necesitamos alimentar también el sentido del gusto. Y me quedé pensando y dije, claro, o sea, recordé lo que habías dicho en la masterclass, no nada más es lo que ves y lo que lees, también lo que comes, porque a veces, o sea, una buena comida, un buen vino, un buen chocolate, o sea, también eso te hace revivir a lo mejor recuerdos, te trae una sensación y de ahí empiezas a aterrizar otras cosas, ¿no? Entonces creo que no podemos nada más pensar, ay, es que voy a leer un montón para ser creativo. O sea, la creatividad es todo, ¿no? Es tu capacidad de observar, de escuchar, como dices, de relacionarte con otras personas que en un segundo te dan una frase y te detona, ¿no? Eureka. O sentarte y pedir tu comida favorita y disfrutarla, porque tal vez en ese momento, cuando te tranquilizas, vienen todas estas ideas y les puedes poner orden, ¿no? Entonces se trata como, pues sí, de todos los sentidos, ¿no? No nada más es solo veo o solo escucho o solo leo o solo como, ¿no? Hay que hacerle de todo, no vayan a decir después, es que me dijeron que tenía que comer mucho para ser creativa. ¿Por qué no? No, pero lo que pasa es que es trabajar tus sentidos. Recuerda, somos seres sensitivos 100%, o sea, no, a ver, imagínense, ¿cómo puedes atravesar la vida sin sentir? Es imposible, o sea, es imposible porque estás viendo, estás oliendo, estás probando, estás tocando, estás caminando, estás percibiendo todo el tiempo. Entonces, el alimentar tu sentido y tu percepción, pues entonces también va a cultivar muchísimas más otras cosas, ¿no? O sea, claro. Y bueno, la importancia, y esto lo hago muy dirigido, del docente creativo. O sea, y aquí me gustaría que nos hablaras justo sobre tu taller, sobre la masterclass, porque considero, y en la actualidad, enfrentando los efectos post-pandemia que estamos viviendo todos, el docente, al estar frente a un grupo, tiene esta responsabilidad de empatizar, de sensibilizar y de alimentar su creatividad, ¿no? Porque venimos de un año de estar frente a la pantalla y no podemos exigirle ahora a nuestros alumnos, libérense, o sea, sientan, porque no nada más es decirles, no nada más es decirles sientan. No, pues ¿cómo? O sea, la importancia de crear dinámicas objetivas y que tengan el impacto que queremos, porque me ha tocado ver muchas maestras que danza libre. Sí, ¿qué es la danza libre? Es que sientan, pero ¿qué van a sentir? Porque digo, yo me dedico al sector infantil, tú trabajas con adultos, pero el docente tiene que dirigir. O sea, el docente no nada más puede soltar, porque está comprobado que para que el alumno dé, primero le tienes que dar tú, porque si no, ¿cómo le vas a exigir que dé? Entonces, la pregunta es, el docente tiene una responsabilidad creativa, definitivamente. ¿Cómo o qué herramientas les brindas tú? Y esto para que todos los docentes que nos están escuchando se inscriban, por favor. ¿Qué herramientas les das tú para que tengan este impacto favorable en sus próximas clases? Vale. Este tema del docente creativo, creo que compartimos mucho la pasión, ¿no? Por esto, por descifrarlo.
De nuevo, limitantes, objetivos. ¿Cómo voy a resolver? ¿Qué necesito enseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a transmitir mi conocimiento? ¿Qué es lo que tengo en mis manos? ¿Qué es lo que tengo frente a mí, que es mi alumna, mi alumno, ¿no? La capacidad de reflexión del docente y de búsqueda de solución de lo que tiene para encontrar el puente de lo que tiene que enseñar y la metodología para lograr que la persona que lo aprenda lo aprenda, ¿no? O sea, en general. Entonces, porque no es nomás que yo tenga todo el conocimiento, es qué voy a crear para que mi estudiante aprenda de mí, ¿no? Es ese puente de comunicación ha sido sujeto de estudio, o sea, objeto de estudio, perdón, o sea, durante mucho tiempo. A eso viene la metodología y la pedagogía, ¿no? A encontrar, a descifrar cómo enseñarle a los estudiantes y a través de qué métodos, a través de qué estructura. Es fundamental cuando eres docente ejercitar tu creatividad. O sea, tú misma lo dices, tú trabajas con niñas y que cuando trabajas con niñas o con niños, tienes que estar en constante resolución a segundo, tienes que tener la creatividad fina, porque te llegan un día diferente, porque no sé qué pasa en clase, porque tal y porque esto, entonces te vuelves una máquina de solucionar. Sí, y eso de lo que se agarra es de tu creatividad, de tu capacidad para solucionar lo que tienes enfrente, ¿no? Por ejemplo, el taller que tienes, el de 25 dinámicas motrices, la verdad, a mí me parece fantástico el cómo precisamente necesitaste tú encontrar cómo desarrollar X cosa específica en el cuerpo de la alumna. Y entonces pensar en, ok, ¿y qué es lo que tengo? ¿Qué tengo a la mano? Una pelota, un aro, un esto. ¿Y cómo eso lo puedo utilizar como elemento para descifrar el conocimiento? ¿No? O sea, creo que eso es algo básico de todos los docentes, de todas las personas que nos ponemos frente a grupo. Es algo que se tiene que ejercer porque si como docente no tienes creatividad, yo creo que va a ser complicado el camino. No digo imposible, pero muy, muy, muy complicado. Y cuando ejerces tu creatividad como docente, no le tienes miedo a nada. De verdad que, o sea, venga lo que venga, aprendes a solucionar, a readaptar programas educativos, a solucionar indicaciones, clases, todo. O sea, yo creo que de verdad es algo que todo docente debe trabajar. Claro, y creo que este punto que mencionas del puente en el que tú creas esta dinámica, secuencia, material, para que el alumno aprenda, bueno, y lo hemos discutido en innumerables madrugadas, y yo, pero es que a veces no lo han entendido, o sea, porque el docente cree que su deber es reproducir una descripción, ni siquiera un conocimiento, una descripción, y que el alumno por obra de, no sé, X-Men, los X-Men, va a entender. Y no es así, o sea, algo que yo menciono en los talleres que imparto es, ¿sabes cuánto sabe el alumno de su propio cuerpo? Porque si no sabes cuánto sabe, no le puedes decir, levanta la rodilla, porque ¿qué te hace pensar que ese niño sabe dónde tiene la rodilla? Y de entrada, aunque tú le pongas una combinación de skip con marcha, con giro, de cabeza, no va a funcionar. Y a lo mejor tú crees que eres el maestro que pone las combinaciones más imposibles del mundo, porque a nadie le sale. Pero lo que no te has puesto a pensar es que no le sale a nadie porque los niños no saben dónde tienen las rodillas, ¿no? Entonces, la importancia de, como tú lo dijiste, ¿a quién tengo enfrente? ¿Con qué estoy trabajando? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Para qué sirve lo que le estoy enseñando? Muchos docentes no saben ni para qué sirve lo que enseñan. Entonces, ¿cómo lo vas a enseñar? ¿No? Entonces, este puente me parece, bueno, yo creo que la humanidad no terminará de estudiar la importancia y creo que
que también el maestro tiene que quitarse esta idea de que el puente te lo tienen que dar construido. Es decir, yo tomo el taller de Andrea y Andrea me va a dar la receta perfecta para que yo mañana sea creativo. Porque hay que seguir paso 1 de una vuelta, tómese un trago de leche y luego le revuelve y ya es creativo. Pero no es así, tú lo acabas de decir. Es un proceso, es un cúmulo de experiencias, es tu capacidad de imaginar, sí, pero de aterrizar. Es ese camino, es usar tu inteligencia cognitiva, la cuestión cognitiva, la cuestión emocional, es nutrirte de estímulos. No nada más es tomar un curso de 3 pasos para ser creativo, ¿no? Entonces creo que también hay que entender la creatividad como un proceso en el que día con día lo ejercitas. Tú lo dijiste en tu masterclass, la creatividad se ejercita, no viene y ya se quedó aquí por siempre o se va, ¿no? O sea, diariamente está este ejercicio. Entonces creo que el docente creativo también tiene que ser un docente responsable y un docente consciente de su propio proceso, de sus propias limitantes y reconocer, híjole, esta parte me está costando de la creatividad, pues ¿qué tengo que hacer? ¿No? Tú lo acabas de decir con estos 3 puntos de los límites, del nutrirte, del experimentar, pero pues docentes, dense la oportunidad de reconocer sus límites también, ¿no? Y de permitirse tomar este tipo de talleres que no es para que te hagan sentir no eres creativo, es más bien para darte un impulso, o sea, y tú lo acabas de decir, el docente lo necesita, o sea, no es opcional. La creatividad no es opcional en el docente, definitivamente, ¿no? O sea, no es como que, bueno, pues puede que no tengas, pero pues no, porque día con día es un reto, día con día es tu examen. Yo es algo que les digo a las maestras en los talleres. ¿Para qué les hago yo un examen si el examen lo viven cada día con sus alumnos? Ese es el examen del docente, ¿no? No es el examen final, donde sacas 10 y contestas tus 15 preguntas sobre la técnica, ¿no? O sea, es el día con día. Entonces, maestros están cordialmente invitados al taller que va a dar. Andrea, por favor, me encantaría que todas las personas que han tomado algún taller conmigo o que toman clases conmigo tomen este taller. De verdad, no se van a arrepentir. Yo tomé la masterclass y quedé, o sea, fascinada y liberada. Y por eso quiero hacer, ya para cerrar esto, que nos hables un poco sobre lo liberador que es aceptarte como un ser creativo, porque creo que por ahí va la palabra. No es decir, ay, yo no soy o yo sí soy. Aceptar este proceso de creatividad es liberador. Me gustaría que les dieras unas palabras sobre eso. Claro, es liberador saber que no te formaste en una fila de gente creativa o no creativa antes de venir a este mundo. O sea, ya no más por eso es liberador, porque entonces sabes que tienes toda la capacidad y la posibilidad de desarrollar tu lado creativo, porque es algo 100% comprobado que todos tenemos la posibilidad de hacer. O sea, ya no es de, es que yo no, es cómo ahora, cómo encuentro desarrollar mi creatividad. Ya no es que no soy creativo, no, es que cómo lo encuentro. Ya sabes que la tienes, ahora búscala, ¿no? O sea, ahora sí, date a la tarea de ejercerla, alimentarla, educarla. Ahí es precisamente donde yo encuentro esta liberación, ¿no? En sabernos que ya no hay grillete en el tobillo, o sea, ya no hay esposas así, no, ya tienes las manos libres para decidir, entonces, convertirte en alguien que domina su creatividad, que la tiene a su función consciente y que entonces no está por ahí dormida, porque todos la tenemos, pero la puedes dejar dormida o la puedes utilizar para tu día a día y mejorar en muchísimos aspectos tu vida. No, Claro. yo creo eso. Pues, y algo que les recomiendo es dense la oportunidad. O sea, Andrea tiene
Si no quieren aventurarse o piensan que es demasiado el curso, tiene la masterclass. La masterclass son 2 horas y de la masterclass te enamoras para el taller. Y creo que esto es muy bueno, ¿no? Porque hay gente que dice, híjole, es que tomar el taller cuando yo, no sé, la gente piensa, soy pésimo para dibujar. Sí, pero eso no es la creatividad. O sea, dibujar no es la creatividad, ¿no? Pero bueno, a veces Claro. tienen estas limitantes, ¿no? Entonces, dense la oportunidad. ¿Nos puedes recordar cómo te encuentran en tus redes sociales para que sigan tu trabajo? Claro que sí. Me encuentran como Arte como Educación, tanto en Instagram como en Facebook, para esta investigación en específico. Me encuentran como Andrea Holguín Sierra, tanto en Instagram como en Facebook, con mi perfil de bailarina profesional, y también se pueden dar la vuelta al blog andreayelarte.medium.com, donde ahí subo ensayos, artículos, reflexiones y todo que tiene que ver justamente como con este mismo universo, ¿no? Arte, educación y creatividad. Perfecto. Bueno, pues ya tienen todas las redes sociales. De verdad, ampliamente recomendable. Sigan el trabajo. Por ahí, bueno, ambas somos creadoras del proyecto de los conversatorios pedagógicos, que también ha sido un espacio muy interesante, que justo también nació así en una madrugada de esas de asesinos seriales y meditación y locura. Pero bueno, Y de ahí brayes, ideas, sí, todo. pero justo bueno, ahí se puso en... Ahí vino este eureka, ¿no? De tenemos que hacerlo, lo hicimos y es un proyecto que estamos disfrutando muchísimo y que realmente estoy segura que está teniendo un impacto muy positivo en las docentes que se han sumado, ¿no? Que nos están acompañando. Entonces, bueno, pues tienen sus redes sociales, no se pierdan el taller en noviembre, de verdad vale la pena, sigan su trabajo, lean su blog porque tiene cosas muy, muy interesantes. Yo admiro a esta mujer enormemente por la capacidad que tiene de poner en palabras todo eso. O sea, ella es la que me pone a leer, qué bueno, porque si no yo seguiría con mis 28 PDFs abiertos que nunca termino. Ella me obliga a terminar las cosas. Entonces, amiga, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por abrirnos esta ventana tan amplia llamada creatividad, pero sobre todo por llevarnos de la mano, por justo desmitificar todo esto y darnos una claridad, que creo que es lo que necesitamos como artistas y público en general, claridad sobre qué es la creatividad, cómo se puede desarrollar y lo más importante, que todos la tenemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti por el espacio y la invitación, con todo el amor y el cariño. Bueno, y esto fue Bailo, Dudo y Luego Existo. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Instagram como Talleres Felisa Monroy, en Facebook como Felisa Monroy Workshop. Estamos en los últimos talleres del año. El que mencionamos aquí es el de 25 dinámicas motrices, que es el taller práctico justo enfocado a la creatividad de las maestras de danza infantil y trabajar y estructurar ejercicios con progresiones para que sus alumnos puedan desarrollarse de una mejor manera en sus clases. Muchas gracias y nos escuchamos en 15 días.